mucho. Así que le pedimos a nuestro hermano Tony que Dios lo use con poder. Dios les bendiga, hermano. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de alabar su nombre a través de esta dirección del culto. Y comencemos el culto con la oración de invocación, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que nos acompañe en este trayecto de este culto. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, delante de ti estamos, Señor, primeramente para darte gracias por este día, por estar con nosotros en este día, Señor. Para darte gracias, Padre, por esta oportunidad que me das de presentarnos delante de ti con esta ofrenda, Señor, sincera y de corazón, Padre. Te pido, Señor, que tú tomes dominio y control de todo lo que se haga en este devocional, en este culto, Padre, y que te pasees, Señor, y nos uses como tú quieras, Señor. Te doy gracias, Señor, porque sé que lo que hemos pedido aquí será concedido conforme a tu bondad, a tu bendita voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pasamos al llamado a la oración. Me impactó mucho el tema de la predicación del domingo, que era Jesús está entre la gente. Y como Jesús está entre la gente, nada nos faltará a nosotros. Y el llamado a la adoración es Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada nos faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, mi Dios, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pasaremos al cántico de adoración. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir
aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Me deleito en ti, Jesús. Gloria a Dios. Tendremos ahora unos momentos de oración y le voy a pedir a mi hermana Susan Rivera que haga una oración por los ancianos. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia. Eso se encuentra en Proverbios capítulo 16, versículo 31. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Y antes de la oración, le voy a leer un extracto que encontré muy interesante de la audiencia del Papa Francisco cuando estuvo en Filipinas, allá en el 2015, y el tema era sobre los ancianos. Él decía, es verdad que la sociedad tiende a descartarnos a los ancianos, pero ciertamente el Señor no. El Señor no nos descarta nunca. Él nos llama a seguirlo en cada edad de la vida, y también la ancianidad contiene una gracia y una misión, una verdadera vocación del Señor. En aquella audiencia el Papa decía, no es aún el momento de abandonar los remos en la barca, porque él también se considera anciano. Este periodo de la vida es distinto de los anteriores, no cabe duda. Debemos también inventarnos un poco, porque nuestras sociedades no están preparadas espiritual y moralmente a dar a los ancianos su valor pleno. Pero gracias a Dios nos faltan los testimonios de santos y santas ancianas. Y él pues relató brevemente pues, su jornada para los ancianos y llegó a una plaza allá en San Pedro, en Filipinas, y escuchó muchas historias de ancianos que se entregaban a ayudar a los demás y también historias de parejas, de esposos, 50 años, 60 años. Y esto dijo, es importante que los jóvenes que a veces se cansan más rápido, nosotros les demos testimonio de la fidelidad. Y él hizo un recuento también de los evangelios, de otros ancianos como Simeón y Ana. Pero dijo en una parte, la oración de los abuelos y los ancianos es un gran don para la iglesia, es una riqueza. Por ejemplo, los ancianos podemos dar gracias al Señor por los beneficios recibidos y llenar el vacío de la ingratitud que nos rodea. Podemos interceder por las expectativas de las nuevas generaciones y dar dignidad a la memoria y a los sacrificios de las generaciones pasadas. Podemos recordarle a los jóvenes ambiciosos que una vida sin amor es una vida árida. También podemos decirle a los miedosos que la angustia del futuro se puede vencer. Y también a los que están enamorados de sí mismos, les podemos enseñar que hay más alegría en dar que en recibir. Decía él, los abuelos y las abuelas forman el coro permanente de un gran santuario espiritual donde la oración de súplica y el canto de alabanza sostienen a la comunidad que trabaja y lucha en el campo de la vida. Y dijo muchas otras cosas más, pero no voy a seguir en esto. Una cita última memorable, y con eso fue lo que me hizo traérselo a ustedes. Pedimos por los ancianos para que, sostenidos por las familias y las comunidades cristianas, colaboren con su sabiduría y experiencia en la transmisión de la fe y la educación de las nuevas generaciones. Definitivamente tuve que pensar en mis padres, que ya son ancianos. Cómo han contribuido a la formación de sus hijos, nietos, al carácter, los valores, las prioridades. Y pensé en cómo ahora los hijos los sostenemos a ellos. Reflexiono en el impacto constante de la oración de intercesión de una mami por todos nosotros y no solo por nosotros. También una intercesión general por todas las cosas en la vida. Entonces yo coincido con el Papa Francisco. Nuestros viejos son un gran don y una riqueza. Así que vamos a orar por ellos. Vamos a orar por los ancianos, nuestros padres, nuestros abuelos.
A ti, Dios mío, elevo mi oración por todos nuestros ancianos, los que siguen productivos y los que se sienten agobiados por el peso de los años. Tu amorosa presencia permitió que se prolongasen sus días en la tierra. Dios mío, ellos miran para atrás y ven todo el camino recorrido, desde las travesuras de la infancia, los recuerdos de la juventud, los logros de la vida adulta, hasta la fragilidad que viven ahora por la razón que sea. A los enfermos, ancianos, ser refrigerio, Señor, descanso, alivio, dale paz a su corazón. Retira, Señor, toda la amargura de su espíritu y que recuerden los recuerdos agradables y felices. Borra cualquier señal de resentimiento causado por la ingratitud y la maldad de los que en algún momento pasaron junto a ellos. Alegra sus corazones cansados y abatidos y dales medios de revivir las alegrías de una vida normal y sociable. Dios mío, ahuyenta los fantasmas de la soledad, del abandono y del desprecio. Rodéalos de amparo y calor humano en su diario vivir, para que puedan mantener un ánimo bien dispuesto, abierto y feliz, una vida digna. Recompensa la disposición que demostraron con la bendición de aquella paz que viene de ti y supera todas las limitaciones de la vejez. Gracias, Señor, por nuestros ancianos, por nuestros viejos. Son un regalo de amor y sabiduría para todos los que vamos andando también en este camino de la vida. Gracias por acompañarlos en su largo viaje y que así continúe hasta que se reúnan cara a cara contigo. Con gratitud por su vida, a cada uno de nuestros ancianos oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Salmo 71, 5 al 6. Oración por la niñez y la juventud del mundo entero, por nuestro hermano José Rivera. Dios le bendiga, hermano. Oremos por la niñez. Amantísimo Padre, Dios de infinita bondad y misericordia, ante tu presencia me postro, Señor, en esta noche, pidiéndote por los niños de nuestro país, los niños del mundo, de nuestra familia, en especial los niños de nuestra iglesia, Señor. Señor, ayúdanos cada día, Señor, a ser ejemplos para que ellos vean en nosotros tu verdadero amor, Señor. Apártalo, Señor, de todo mal que hay en este mundo, Señor. Cúbrelo, Señor. Cúbrelos con tu infinito amor y misericordia, Señor. Protégelos, Señor, de toda maldad, de todo daño. Señor, cúbrelos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús y orado por los niños. Amén. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15. Oración por los enfermos por nuestra hermana Rose Nicholson. Buenas noches, Dios les bendiga. Oramos por los enfermos de la casa, los de nuestra comunidad. Amado Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que solo tú, Dios, reconociéndote, Señor, Dios de amor, de misericordia, de compasión, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre amado, Señor, que tu mano sanadora, Señor, que tu brazo se extienda, Señor, sobre cada enfermo, mi Dios amado, Señor. Los de nuestra casa, Señor, los de la iglesia, Señor, los de nuestro entorno, Señor.
los que están en los hospitales, Señor amado, Señor, los que piden compañía, mi Dios amado, los que se le extiende una oración, mi Dios, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, mi Dios amado, Señor. No los conocemos a todos, Señor, pero dentro de ti, Señor, dentro de tu entorno, Señor, tú los conoces, mi Dios amado, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos, Señor, que aunque no presenten ningún síntoma de fiebre, de ningún síntoma de enfermedad, Señor, pero su alma, Señor, afligida, mi Dios amado, Señor, por consecuencias, Señor, por situaciones, Señor, los hace sentirse así. Te pedimos por ello, mi Dios. Extiende tu mano sobre nuestra casa, Señor, sobre nuestros hijos, Señor, sobre nuestros ancianos, Señor, sobre cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a tener ahora nuestra oración de iluminación para que el Señor ponga palabras sobre nuestros recursos y que nosotros podamos estar receptivos para esa palabra que Dios nos tiene para nosotros. Señor, de bendita bondad, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú has estado con nosotros, Señor. Te presentamos, Padre amado, a nuestro hermano Rey, Señor. Te pido, Señor, que tú pongas palabra en su boca, Padre amado, para que Él nos dé lo que tú tengas conforme a tu voluntad, Señor. Padre, nuestros corazones están prestos para recibir tu palabra, Señor. Llénanos, Señor, de esa palabra y que la podamos hacer viva y eficaz en nuestras vidas, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches y que la paz de Dios sea con todos y con todas. Estamos un poquito afónicos, pero aquí estamos muy felices porque esto que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios y vamos a hacerlo como siempre. Y damos gracias al Señor por eso. El texto base de la predicación del domingo fue Marcos 5, del 34 al 43. Vamos a dejar para leerlo un poco más tarde, para poder entonces ver otras cositas que son parte de la introducción y que me gustaría conversar con ustedes un ratito. Todos me escuchan, ¿verdad? Díganme una manita así. ¿Me escuchan? No veo manitas, no me escuchan. Sí, te escuchamos. Gracias, muchas gracias. Ok, hablar del capítulo 5 de Marcos es necesario, ¿verdad? Mirar todo el contexto de lo que está sucediendo en todo este pasaje, que viene como una sucesión de eventos que van desde el capítulo 4. Y si lo vemos desde este punto de vista amplio, veremos algunas cosas que son importantes destacar. Cuando vemos esta serie de eventos, tendríamos tal vez que hacerle como en las matemáticas, no sé si alguien recuerda el álgebra, cuando había un teorema y había una enmienda al teorema, había un corolario, ¿verdad? Tenemos que hacerle un corolario al título de la predicación del domingo. Tommy mencionó hace un rato el título de la predicación. ¿Alguien recuerda cuál es el título de la predicación de este domingo pasado? Jesús está entre la gente. Jesús está entre la gente, ¿verdad? Y ese era el título de la prédica, pero cuando miramos los eventos que por propósitos de exégesis los partimos en pedazos, ¿verdad? Tendremos que añadir al título un corolario que dice Jesús está entre la gente, el ministerio de Jesús en torno al mar de Galilea. Porque si miramos rápidamente y tenemos todas nuestras Biblias disponibles y a la mano y miramos rápidamente ese capítulo 4, miraremos que desde sus inicios dice que Jesús está a la orilla del lago o del mar de Galilea, ¿verdad? Y allí vemos esta comunión entre Jesús, la multitud o la gente, ¿verdad? Y el lago, este mar de Galilea que sirve de un elemento simbólico
entre la predicación a los creyentes y los gentiles, ¿verdad? Es un cruzar el lago para sanar, restaurar y continuar tocando a la gente, porque la gente necesita, ¿verdad? Que Jesús los alcance, que los toque, ¿verdad? Y Jesús no escatima al momento de cubrir las necesidades de la gente, y esto incluye nuestra necesidad, ¿verdad? Y yo aclaro, ¿verdad? Es nuestra necesidad y no nuestros caprichos. A veces nos confundimos y creemos que Jesús está para cumplir caprichos, ¿verdad? Olvidando que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. A veces creemos que necesitamos tanto y Jesús nos recuerda que necesitamos solamente de su presencia, ¿verdad? Así que el lago o mar de Galilea se convierte en un símbolo o un ritual de paso. Si todos recuerdan, los eventos recientes fueron las graduaciones, y cuando tenemos una graduación y dicen están oficialmente graduados, todo el mundo pasa la cosita del sombrero para un lado, y esto es un rito de paso, ¿verdad? Como los quinceañeros, como las bodas. Dejamos de tener un estatus y pasamos a ser otra cosa, ¿verdad? El mar es un rito de purificación para dejar de creer o comenzar a creer, de ser bendecido o de no serlo. Es como si el lago fuera la representación de esa agua que bautiza, que limpia, que levanta a todo aquel que quiere ser bautizado, ¿verdad? En este capítulo 4, Jesús a la orilla del lago comienza a enseñar a la multitud en forma de parábolas. Y el tema de la predicación de ese momento era precisamente el tema, como bien nos decía Tommy al principio en su oración, de la palabra como una semilla que cae en diferentes terrenos. Y lo que pasa con esa palabra, simbolizada por la semilla ante diferentes situaciones, según el terreno donde caen. Esta historia es conocida por todos, ¿verdad? Pero atesorada por muchos y practicada por muy pocos. Esta historia de la semilla, esta parábola de la semilla. En este mismo discurso habló de la luz que haya de manifestarse, de la semilla que crece hasta convertirse en un fruto y se pone lista para ser cortada por la hoz. Más tarde nos habla de la parábola clásica, la de la semilla de mostaza, un clásico, una parábola conocida, cargada de un fundamento poderoso que nos prepara para los acontecimientos que vamos a ver más adelante. Es importante recordar que todo esto ha ocurrido frente al mar de Galilea, en una barca en que Jesús se había sentado para predicar. Si buscan el capítulo 4, al inicio dice que Jesús se sentó allí y toda la multitud se quedó en la orilla, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Que tanto pasó que les atrapó la noche, y en la misma barca en que estaba Jesús lo llevan al otro lado del mar de Galilea, donde ocurre el evento de la tempestad, donde hablamos la semana pasada, ¿verdad? Y es como si ya hubieran olvidado la lección que Jesús dio esa tarde, ¿verdad? El temor, la ansiedad y las dudas atacaron a los discípulos. Ellos se les olvidó, estuvieron en la clase por la tarde y ya por la noche se les había olvidado, tanto que pensaron que morían en la tempestad. Era como si Jesús en esa tarde les había dado toda la teoría. Esa tarde hablaron de toda la teoría y en la noche les dijo, vamos ahora a la práctica, vamos a practicar la clase. Este fue su desmenuzando de la semana pasada. Es interesante ver que los chicos de la barca, después de toda una tarde de clase, fracasaron en la primera prueba. Parecería que estaban cogiendo la clase virtual, ¿verdad? En donde simplemente pusieron las cámaras allí y se fueron a hacer otra cosa en la casa, ¿verdad? Olvidaron con quién estaban, olvidaron el poder y la autoridad conferida por la fe y sobre todo la confianza de que podían descansar en que el Señor estaba con ellos, ¿verdad? El Salmo 121 nos recuerda que no duerme ni descansa el que te guarda. Como si hubieran estado en la barca toda la noche. Es como si hubieran estado en un crucero. Llegamos al capítulo 5, ¿verdad? Que comienza diciendo, vinieron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos.
Y debemos hacer una breve pausa para hablar sobre Gadara. Esta región, los gadarenos, era parte de la Decápolis. Eran 10 ciudades grecorromanas en esa región, lo que implica que era una tierra completamente gentil, con templos, anfiteatros y ciudades griegas dentro de esta región de Jordania. Es decir, que aunque había judíos en la región, la cultura, la adoración y la vida era predominantemente griega y romana. El primer encuentro es con el endemoniado gadareno. Y este hombre que no tiene nombre, es quien se acerca a Jesús, y podemos pensar que en la posesión demoníaca que tenía el hombre es uno de sus demonios quien lo hace acercarse a Jesús, ¿verdad? O pudo haber sido el hombre, para pedirle que no lo atormente. De la conversación descubrimos su nombre y la petición que le hace Jesús. Si miramos un momentito al inicio de este capítulo 5, el evento de el endemoniado gadareno, vamos a hacer una breve pausa, ¿verdad? Cuando este hombre se acerca a Jesús, Jesús le pregunta su nombre. ¿Alguien recuerda cuál era el nombre de este demonio o qué fue lo que le contestó a Jesús? ¿Cuál era su nombre? Eso está por allí en el... Legión. Si mal no recuerdo. Espíritu. Ok. ¿Y por qué dijo que se llamaba Legión? Porque eran muchos. Eran muchos. ¿Alguien se dio a la tarea de buscar qué era lo de la Legión? Alguien que haya buscado lo que era la Legión. ¿Por qué le decían que era una legión? Porque eran 2000. Eran 2000. Muy bien. Esto de legión es un término romano, ¿verdad? Y podemos pensar que eran 2000 por el hato de cerdos, pero pudieran haber sido más. En el términos del término militar romano, una legión podía tener hasta 6000 soldados. Hasta 6000 soldados, ¿verdad? Y cuando le dice que era legión, usted se imagina este hombre cuán atribulado estaba. El relato nos deja saber cómo era que vivía, las cadenas que le ponían, los grilletes y todo rompía. Este hombre estaba en una completa lucha continua con este grupo de demonios, ¿verdad? Y Jesús le hace, este demonio le hace una petición a Jesús. Le hace una petición a Jesús. Y esto lo vamos a ver en el verso 10 del capítulo 5, ¿verdad? Si alguien puede buscarlo, el verso 10 nos dice cuál es la petición que este demonio le hace a Jesús. Le suplicaron que no los enviara fuera de la región. Fuera de la región, ¿verdad? Y es interesante ver esta conversación, ¿verdad? Este concepto militar de región nos recuerda esta dominación romana que había en la región donde ellos estaban. Y también nos recuerda la dominación espiritual demoníaca de este hombre, ¿verdad? Y de esta región que era gentil, es decir, cuando él dice que no los expulse de la región, él está diciendo, aquí estamos como en casa, no nos saques de esta área, no nos saques de este lugar. ¿Por qué? Porque este grupo gentil, esta región gentil, estaba completamente alejada de Dios, ¿verdad? Y cuando Dios no está, el diablo está a sus anchas, ¿verdad? Esto me recordó cuando estuve mirándolo y debe ser muy pertinente para todos nosotros. Cuando busquen Lucas 11, los versos del 24 al 26. Lucas 11, los versos del 24 al 26. Alguien que haga una búsqueda rápida. Lucas 11 del 24 al 26. Luego las páginas moviéndose de la Biblia ahí. Ok. Adelante. Lucas 11 del 24 al 26.
Ajá, por favor. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no desfallecido. Dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, lo halla barrida y adorada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados mora allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Wow. Así eso me gusta, esa expresión me encantó, ese wow me deja saber que viviste lo que estabas leyendo. Y yo le puse solamente una frase: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando vemos este relato del hombre endemoniado, ¿verdad? Y ellos como le piden, no nos expulses de la región, no nos mandes lejos, mándanos mejor a aquel lugar donde están estos cerdos. Es como cuando el ser humano está en esa comunión con Dios, está limpio su corazón y se despega de Dios. Y entonces le pasa esto, ¿verdad? Le pasa esto. Vemos que este hato de cerdo nos recuerda el carácter gentil o no creyente de este lugar donde estaba Jesús. Para el judío, el cerdo era un animal inmundo y prohibido. Y esto hace que el hombre sane y que Jesús sea no solo rechazado, sino que expulsado de la región y casi metido en la barca nuevamente, empujado, como vemos en estos versos del 17 al 21. Es importante preguntarse, ¿por qué expulsarían a Jesús de la región de Gadara? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien se le ocurre algo? ¿Alguien podría pensar por qué votaron a Jesús de la región de los Gadarenos? Porque mataron los puerquitos. No tienen idea. ¿Puedes repetir otra vez? Excelente, claro que sí. ¿Qué razones ustedes piensan que tendrían los gadarenos para pedirle a Jesús que se fuera de allí? No lo querían, lo expulsaron. Vete, no te queremos aquí. Vuelve para allá, para ese sitio donde tú viniste, en el barquito ese. Bueno, tú lo explicaste ahorita, estaban en su gallinero, tenían control, ¿verdad? Dominio sobre esa región, según ellos. Ajá. Una vez, yo digo, ¿verdad? Pienso, una vez el Señor puso sus pies ahí, ellos se sintieron intimidados nada más con su presencia. Ok, claro, muy bien. No nos saques de aquí, o sea, te suplico que me dejes aquí, aquí yo tengo a esta gente, no sé, a mi control, o sea, pienso eso. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Los habitantes de ese lugar vieron al endemoniado en su sano juicio, que el Señor había podido sacarle los demonios, volverlo a su sano juicio, lo vieron sano y eso los asustó. Eso los asustó. Y ahora que tú mencionas al hombre sanado, restaurado, a este hombre que está en perfecto estado de salud, ¿qué quiso hacer el hombre una vez que fue liberado y ve que Jesús se va en la barca? ¿Qué quiso hacer el hombre? Seguirlo. Quiso seguirlo, ¿verdad? Se quiso montar con él en el barco. Llévame contigo. Lo que conocí es... ¿Ah? Sácame de aquí. Sácame de aquí, llévame de aquí porque yo le estuve horrible aquí, ahora me quiero ir contigo, ¿verdad? Y eso es algo muy interesante que ocurre, porque a este hombre Jesús no lo quiere llevar con él, pero sin embargo le da una encomienda. No sé si alguien pudo haberlo leído o Judith, si lo vistes. ¿Qué le dice Jesús al hombre? Quédate. Quédate, ¿verdad? Quédate y testifica. Y testifica, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué iba a testificar? El Jesús le dejó la encomienda
de que él fuera a evangelizar a través de él hablar del testimonio de vida que él tenía. Del testimonio de vida que él tenía, y que hablara de la misericordia y que hablara de la restauración. Curiosamente, cuando vemos en Marcos los capítulos anteriores, cada vez que Jesús hacía una obra milagrosa, le decía a la gente que, le decía lo opuesto. Que se callaran, que no le dijeran nada. De hecho, en el relato de esta noche vemos que al final, cuando él le dice a la niña que se levante, le dice, no le digan a nadie, pero a este muchacho le dijo, vete y habla, ¿verdad? Pues, ¿alguien tiene alguna idea? Y no estoy tanteando para ver quién lo puede entender o no, sino simplemente haciendo el juego de pensamiento de por qué a él lo mandó a predicar y a los otros le dice que no. Bueno, porque donde él estaba, todos estaban en la misma condición. Ok. Entiendo yo, todos estaban en la misma condición. Ok, y eso. A este hombre abrirle los ojos, despojarlo de toda esa demonios que tenía, se sintió libre, se sintió libre, otra persona, una nueva criatura. Y entonces él, ¿verdad? Pues testimonio, como todos ustedes son o eran igual que yo, pues yo quiero que ustedes, Dios, el Señor quiere que todos ellos sean como él. Ok. Y muchas veces sabemos, ¿verdad? Y podemos, lo hemos escuchado muchas veces, que los milagros son para los que no creen. Y precisamente él estaba en una región que no era creyente, ¿verdad? Una región gentil. O sea, podría haber alguna otra razón por la cual Jesús sí lo deja a él predicar, pero a los de acá le dice que guarden silencio. Hey, Ajá. como Adelante. Esto es una clase de los coritos bautizados por Anet. Hay un corito que dice eso está bueno. Ya no las hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Yo creo que ese es el corito que él iba cantando, que le salía del corazón cantando. Digo, yo no canto, pero Anet tampoco, pero bautizó la clase como los coritos. Pues este es un corito que iba cantando por el camino. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Muy bien, muy bien. Ok, y recuerden a alguien más. Y recuerden que también sucede que Jesús allí no corría ningún peligro. Él podía llevar su predicación porque la región de los Gadarenos, esa región para Jesús no representaba ningún peligro porque el judaísmo no era fuerte allí, ¿verdad? Sí, hacer lo propio acá porque su tiempo no había llegado, ¿verdad? Y no quería adelantar ese momento. Por eso le decía a la gente que no dejaran saber lo que había hecho, ¿verdad? Entonces, vemos que el pasaje de la predicación de Marcos 5, del 34 al 43, cierra un grupo de eventos relacionados entre estos dos capítulos, ¿verdad? En donde Jesús enseña en el mar de Galilea, cruza para el lado oriental, en donde están los Gadarenos, y realiza desde esa noche hasta el otro día 4 milagros, ¿verdad? Desde el día en que lo devuelve los Gadarenos para allá, para Capernaum, ¿verdad? Ocurren desde esa noche que él sale hasta que regresa, ocurren varios milagros interesantes. El primero es que calma la tempestad, donde muestra su poder sobre la naturaleza. Eso lo vimos la semana pasada. La segunda es esta sanación del endemoniado, donde Jesús vuelve a mostrar su poder sobre los demonios. Y digo que vuelve a mostrar su poder porque si recuerdan el primer milagro que hizo, o el primer exorcismo que hizo, lo hizo en el capítulo 1 de Marcos, ¿verdad? Y ahora con estos dos milagros, el de la mujer de flujo de sangre y el de la hija de Jairo, quedan entrelazados donde él demuestra su poder sobre la enfermedad y sobre la muerte, ¿verdad? Aunque pudiera parecer que solo le devuelve la vida a la hija de Jairo, todos sabemos que le devolvió la vida a la mujer enferma de flujo de sangre también. ¿Por qué podemos decir que Jesús le devuelve la vida a esta mujer que lo que estaba era enferma?
¿Por qué podemos decir que Jesús le devuelve la vida a esta mujer del flujo de sangre que lo que estaba era enferma? Ella lo que tenía era una enfermedad, ella no estaba muerta. Le devuelve la vida. Porque para efectos de la sociedad en la que ellos vivían, ella estaba muerta. Ella estaba muerta. Cuéntanos, Rose. Eso mismo, que estaba desplazada. Desplazada, ¿verdad? Inmunda. Señalada, era inmunda, no tenía nombre, y no solamente no tenía nombre, no tenía vida. Y encima de todo esto, por el relato sabemos que había quedado en una situación económica precaria, ¿verdad? Porque había gastado todo su dinero en médicos, ¿verdad? Se recuerda todos estos eventos, disculpen, que hemos repasado en estos 2 capítulos. Tenemos un elemento común, que era el fundamento de la enseñanza de Jesús frente al mar de Galilea, y que sus discípulos de seguro, cuando Jesús estaba predicando frente al mar de Galilea, sentado en la barca, hablándole en parábolas, ellos estaban mirando Facebook, y por eso ninguno de ellos estaba preparado cuando llegó la tormenta esa noche en la barca, ¿verdad? ¿Cuál es el elemento que es común a estos 4 relatos que nos cuenta Marcos en el capítulo 4 hasta el capítulo 5? ¿Cuál es el elemento común en todos esos relatos? En todo ocurrió milagros. En todos ocurrieron milagros. Excelente, muy bien. Hay un elemento que va por encima de ese elemento. Para que ocurra el milagro hace falta ese elemento, ese ingrediente. ¿Cuál es ese elemento común en los 4? La fe. La fe. La fe que puede ser suficiente con que sea del tamaño de ¿qué? De una De un grano de mostaza. No sabemos muy bien la parábola, ¿verdad? Pero al momento de ejercer la fe, titubeamos y estamos como los discípulos un poco temerosos, ¿verdad? ¿Dónde vemos este elemento? Este elemento en las historias entrelazadas entre la mujer y la hija de Jairo. ¿Dónde vemos este elemento de la fe en estas 2 historias? En estas 2 historias. Bueno, la mujer del flujo de sangre se adentra entre medio de la gente sin importar si la empujan o no. Ok. Y Jairo va a buscar a Jesús independientemente lo que la gente dice que está muerta su hija. Él no escucha esos rumores. Él va a buscar quién la va a sanar. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartirnos algo? El elemento común que se ve en estas 2 situaciones es que ambos tenían fe. Ok. Y una fe poderosa, tanto como para que la mujer piense que con tan solo tocar el manto es suficiente. Mire que aquí no está ella pensando que voy a hablar con él, que le voy a pedir, que me voy a arrodillar, que me tiro a sus pies. Eso no pasa por su mente. Ella solamente, su fe es tan grande y tan poderosa que dice, basta con que yo toque el manto. Y por otra parte, vemos a Jairo, ¿verdad? Que tiene una fe poderosa que, a pesar de todo su estatus social y de que podía ser mal visto y de que podía ser acusado, sentenciado, prejuiciado por sus pares, por los otros fariseos, y él fue a pesar de eso a ver a Jesús, ¿verdad? Estas historias, cuéntanos, sí. Mira, Rey, Ajá. Perdona que te interrumpa. Este es un foro abierto, cuéntame, hermano. Pues la fe era tan grande que en el versículo 36 dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Muy bien, excelente. Y me encantó, y vamos a hablar de eso un poquito más tarde. Ese solamente es como si fuese casi una palabra contundente, profunda, en donde nos dice, con firmeza, cree solamente, no hay más que hablar, ¿verdad?
Esta historia Marcos las narra juntas, en donde la presencia de Jairo en el camino produce cierta expectación y dramatismo. Como todos saben, el asunto de Jairo lo estamos viendo desde que Jesús llega a la otra orilla, es decir, a Capernaum nuevamente, a la orilla del mar de Galilea, el lado judío, y tan pronto llega, Jairo le cae encima, ¿verdad? Y hay unas lecciones muy interesantes en todo este drama que está ocurriendo mientras Jairo le pide. La gente agolpa a Jesús, la mujer lo toca, Jairo a la espera. Es toda esta situación que va ocurriendo, dramática, profunda, en donde vemos unas lecciones interesantes en las dos historias. Primero, que Jesús es inclusivo, no exclusivo. Jesús no favoreció a Jairo por ser de dinero ni influyente, pero tampoco rechazó a la mujer por ser pobre o inmunda. Dios no hace acepción de personas, nos ama y nos acepta, y como dice Michelle, con nuestras verrugas y con nuestras arrugas, ¿verdad? Gorditos, flaquitos, pobres, ricos. Usted solo haga como estos personajes de la historia y hacerse que se confía al maestro y recibirá bendición, ¿verdad? Ambas historias nos hablan de impureza ritual, y dije ritual. Pero en ambos casos, y ya habíamos visto a Jesús curar un leproso en el capítulo 1 tocándolo, ¿verdad? Jesús demuestra que él vino a ampliar la ley, poniendo en ella un fundamento más importante, que es el amor. Para Dios, los ritos, la ley, el sábado, los dogmas van sujetos al amor y la gente, y no al revés. Otra lección importante, el número 12, es un elemento común de ambas historias. Los 12 años representan el renacimiento de dos vidas que habían terminado, pero que Jesús restaura. La mujer de flujo de sangre llevaba 12 años con su flujo y estaba muerta. Y la niña a sus 12 años de edad recibe la vida nuevamente porque había fallecido, ¿verdad? La palabra griega para sanar o librar de peligro y sus acepciones lingüísticas tienen su origen en la misma palabra que simboliza salvar. Este juego de palabras, si pudiéramos verlo y leerlo en griego, lo veríamos mucho más interesante, pero vamos a verlo más adelante en el texto cuando Jesús juega con estas dos palabras, ¿verdad? Sin el elemento de la fe, del tamaño de un grano de mostaza, no hubiera sido posible ver estos milagros, ¿verdad? Así que vamos a desmenuzar nuestra predicación del domingo, ¿verdad? Y antes de comenzar, les quiero narrar un evento personal. Hace unos días nuestra hija nos llamó para una cosa humana, completamente humana, pero que a ella le producía demasiado estrés. Y era algo sobre el teléfono que lo cambió, no podía llevarse su número porque cambió de compañía y eso la estaba volviendo loca. Y traigo la historia simplemente para que veamos lo que nosotros los padres somos capaces de hacer. Y nosotros fuimos a una tienda de teléfonos de la compañía AT&T a pedir ayuda y lo primero que le dije al muchacho fue: ¿qué harías tú por tus hijos? Y yo estoy aquí como un padre que vine a hacer lo que sea por mi hija. Gloria me decía: no metamos a Dios en esto, eso es una cosa mundana, esto no es importante, pero como de momento todo se acomodó, el muchacho nos ayudó, pudo hacer el cambio del teléfono y todo fluyó como tan suave, apacible, y todo fue cuando llegué allí y le dije: yo no me voy porque yo soy un padre que viene a hacer cualquier cosa por su hija, ¿verdad? En este contexto, cuando de los nuestros se trata, olvidamos nuestros títulos y créanme, hay gente que se le olvida esto. Y ahí es cuando hay gente que saca los títulos para decir: yo soy fulano de tal y tengo este pedigrí
y quiero que me ayudes. Pero cuando vemos a Jairo y pensamos en nosotros y pensamos en los nuestros, pensamos que cuando algo le pasa a los nuestros, nuestro mundo se detiene, ¿verdad? Así que Jairo está perfectamente excusado cuando llega Jesús, siendo un oficial de la sinagoga, se postra a sus pies y ruega porque Jesús vaya y ponga sus manos sobre la niña. Esto rápidamente me recuerda a Rispa, nuestra amiga Rispa, y me acuerda también al centurión que le pidió a Jesús que fuera a ver a su criado, ¿verdad? ¿Cuál es la moraleja importante? Nunca dejemos de orar por los nuestros, nunca dejemos de orar por nuestros hijos, ni por los enfermos. En resumen, nunca dejemos de orar, ¿verdad? Pero el texto comienza en el momento en que Jesús... Rey, con permiso. Adelante. Y yo creo que también nos está diciendo que a la hora de pedirle a Dios, no tenemos que sacar el resumen y el pedigrí. Jairo habló como hombre, como el creyente. No habló como el principal de la sinagoga que tenía alguna preferencia. Él fue como un ser humano normal. Mi hija está grave y yo, aunque estaba en contra tuya, porque él era de los enemigos, no creía, él era de los que decía que Jesús era un falso profeta. Y mientras él se arrodillaba frente a Jesús, los amigos estaban indignados y abochornados de él, porque eso no se hacía con un profeta loco. Y a él no le importó, él se quitó los rangos y él fue como un hombre normal que tiene una necesidad y fue donde Jesús. Así que a Jesús no hay que ir con pedigrí, a Jesús no hay que irle con renombre, a Jesús hay que irle con una fe sencilla que es el grano de mostaza. Gracias, pastora. Cuando vemos el verso 34, alguien puede buscar el verso 34 para que lo comparta en la clase. Verso 34 de Marcos 5. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y qué bueno que usaste esa expresión, esa versión, perdón, porque esa versión me encanta porque tiene las palabras correctas para poder hacer una buena meditación sobre esta palabra, ¿verdad? ¿Qué pueden notar en esta expresión de Jesús cuando le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote? ¿Qué pueden notar en esta expresión de Jesús? Compasión. Compasión, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más pueden ver en esta expresión de Jesús? Afirmación de que cuando creemos y tenemos fe, Él responde. Él responde. Qué bien. ¿Alguien más? La seguridad como de un padre a una hija, porque no le dijo el nombre. Le dice: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz, que ya no estás enferma. Como un padre preocupado, un padre angustioso, un padre pues, amoroso, ¿verdad? Amoroso. Claro, con esa ternura, ¿verdad? Y fíjense en el juego de palabras que hablábamos hace un rato. Dice: tu fe te ha hecho salva. Él no dijo que por su fe fue sana, dijo que era salva. Es por lo que le había mencionado al principio de esta palabra griega, que en el texto original es para salvación y no para sanidad. Y me gusta como él dice que tu fe te hizo salva. Esta fe no es esa fe que solamente sana, es esta fe que salva. Cuando somos sanados, tenemos salvación, porque entonces nuestra creencia en Dios nos lleva a ese nivel superior que es la salvación, ¿verdad? Me encanta cuando dice que quedas sana de tu azote, porque esto del azote, ¿verdad? Es como si fuese un látigo que le estaba pegando
en la espalda, un látigo que la martirizaba. Y yo siempre pienso y recuerdo cuando estaba enfermo, muy enfermo, un día fui a ver a un médico que conozco y el médico le dice a Gloria, este hombre no es ni sombra de lo que yo conozco. Es que la enfermedad nos azota, literalmente nos maltrata, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en la tormenta y tenemos fe, somos salvados. Cuando estamos enfermos y tenemos fe, somos salvados y también somos sanados. No puede haber el uno sin el otro, ¿verdad? Si lo vemos como un evento de la suerte, lo viéramos como un evento fortuito, te sanaste, pero no te salvaste. Solamente conseguiste salud, no salvación, porque pensaste que esto fue un evento que por suerte te cayó. Hey, así que, bien, perdona que te interrumpa. No, yo viendo el texto bíblico, el versículo, okay. Esa mujer recibió bendición por partida triple, porque recibió la salvación, la paz que Dios da y fue sanada. Muy lindo, Tommy, muy lindo, de verdad que sí. Eso es lo que yo llamo meditar en la palabra. Cuando empiezas con eso, después te enamoras de la palabra y dices que hermosa, hermosa, y no la quieres soltar, como hago yo cuando empiezo a leerla, ¿verdad? Eso era muy interesante. Mira, cuando uno está enfermo, déjeme decirle que cuando uno está en la enfermedad, la gente se olvida de uno, ¿verdad? Y uno siente que está olvidado, que está como muerto, que ya no tiene nada más. Ah, ¿alguien me va a decir algo? No, seguimos, ¿verdad? Y entonces, y si tiene, y vienen como todos los problemas juntos, ¿verdad? Entonces, es mediante la iglesia, que es el cuerpo de Cristo encarnado, los que se acuerdan de usted, ¿verdad? Los que oran e interceden cuando los problemas, la enfermedad y las tormentas de la vida nos castigan como un azote, ¿verdad? Veamos los versos 35 y el 36, versos 35 al 36, alguien que guste compartirlo con nosotros. $35 y $36. Por favor. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Qué le recuerdan estos versos? ¿Qué le recuerdan estos versos? Hay algo interesante en estos versos aquí. Muy interesante. Bueno, cuando lo de Lázaro. Lo de Lázaro, muy bien. ¿Qué de Lázaro? Cuéntame. ¿Ah? ¿Qué de Lázaro? ¿Qué parte de Lázaro? Cuando las hermanas fueron a donde Jesús, ¿verdad? Con esa confianza como amigo. Mira, si estuvieras aquí, él no estuviese muerto. Como, mira, tú estabas por allá en otro lado y aquí nosotros padeciendo y sufriendo y llorando, llevamos 3, 4 días. Muy bien, muy bien. Amigo, y eso que es tu amigo, nos dejaste solo. Ok, muy bien. Ok, eso es un buen recuerdo. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Hey, yo lo comparo con mi vida personal. Ok. Que mientras la gente habla y habla y habla, el que tiene la última palabra es el Señor. Amén. Y te digo que lo comparo con mi vida personal porque para mí, en mi vida, para la ciencia, si yo duraba un año, era un milagro de Dios. Okay. Pero no es el plan de Dios ese. Ya próximamente yo cumplo 50 años y ¿quién lo ha hecho? Dios. Pues entonces, cuando la gente dice no se puede, ahí es que Dios dice, ahí yo voy. Ok, muy bien. Y cuando le dijeron a Jairo,
Mira, no molestes al maestro que ya tú ya estás muerta, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Rey, Ajá. hay un personaje de la Biblia, que no me acuerdo si fue Abraham, que Dios lo puso en prueba y le dijo que sacrificara a su hijo. Ajá. Abraham. Abraham Sí, fue, Abraham. ¿verdad? Sí. La fe que ese hombre tenía era espectacular. Ok. Muy bien. Pues miren, a mí me recuerda mucho a Job. Cuando miramos a Job 13 al 19, me acuerda que los problemas vienen en racimos. No sé si alguien lo puede entender, ¿verdad? Los problemas vienen en paquetes y las tristezas y las angustias vienen toditas juntas. Cuando Job perdió a sus hijos y viene el primer criado y le cuenta, dice la palabra que no bien había llegado ese criado, se había acabado de callar y viene otro, y se había acabado de callar y viene otro. Y es como en este momento donde los donde está pasando este evento, le dicen a Jairo que Jesús no había terminado de hablar y vienen aquellos a decirle que Jesús ya había muerto, ¿verdad? Y se imaginan el corazón de Jairo, se imaginan su rostro, se imaginan el dolor, ¿verdad? Lo segundo que me acuerda es el tiempo de Jesús, el tiempo de Jesús. Para Jairo de seguro que estaba pensando, como bien dijo Rose en el caso de Lázaro, Jesús, te hubieras apurado, no tenías que estar hablando con esta mujer, ya la curaste, ni te habías dado cuenta que se curó, sigue por ahí para abajo, vamos para donde mi hija, ¿verdad? Pero el tiempo de Dios es diferente al nuestro, tanto como en el caso de la hija de Jairo, como en el caso de su amigo Lázaro, ¿verdad? El tiempo tardío fue para una bendición mayor. Y aunque no tenga voz, lo vamos a repetir. El tiempo tardío fue para una bendición mayor. Por último, Jesús le dice a Jairo, no temas, solo cree. Jesús le dice esas dos cosas a Jairo. Cuando el mundo se le viene abajo a Jairo, cuando la esperanza se va apagando, llega este aviso de Jesús por encima de las voces de las malas noticias. Disculpen. El temor y la fe son como agua y aceite. Recuérdalo. Cuando estás en la barca bajo tormenta, cuando estás en tu enfermedad, cuando estás en tribulación, no tengas temor, solamente cree. Y Jesús es muy enfático, como bien nos dijo Edwin ahorita, al usar la palabra solamente. Veamos los versos del 37 al 39. Alguien que nos quiera compartir estos versos. 37 al 39. Yo lo puedo leer. Adelante, gracias. Dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Hasta ahí, muy bien. Jesús convoca al evento a su círculo íntimo, ¿verdad? ¿Cuáles son estos del círculo íntimo de Jesús? ¿Quiénes son estos tres chicos? ¿Quién no los puede mencionar? Pedro, Juan y Santiago. Pedro, Juan y Santiago. ¿Dónde más participaron este corillo de tres en la vida de Jesús, que Él los convoca también para En el monte de la transfiguración. En la transfiguración? ¿Y en dónde más? En el Getsemaní, ¿verdad? Cuando llegó el momento de la tribulación de Jesús, Él los invita para que oren con Él, ¿verdad? Cuando Jesús llega a la casa, ¿qué se encuentra allí? ¿Qué se encuentra?
Llegó ahí, había que. Había que. Un tumulto de gente ahí llorando. Un tumulto de gente, ¿verdad? Y todos sabemos, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado, la pastora lo mencionó el domingo, que estos eventos de muerte, pues habían unas personas que se les pagaba, eran llorones profesionales, también habían unos músicos y era como para acentuar la nota de duelo. Este ambiente no, a una persona más pobre debería por lo menos tener 1 o 2 flautistas y por lo menos 1 o 2 llorones, ¿verdad? Así que este ambiente, ¿verdad?, que se estaba formando allí era como para llamar la atención de que había ocurrido un duelo en esa casa. Estas personas inclusive se tiraban al piso llorando, se desgarraban la ropa, porque todo era como un ambiente para acentuar el luto. Y la pregunta esta noche es, ¿este ambiente sería propicio para el milagro que Jesús iba a realizar? ¿Era adecuado para la fe de Jairo? Este ambiente donde estábamos viendo estas lloronas, ¿esto era adecuado para la fe de Jairo? ¿Qué usted piensa? Bueno, ni para la fe de Jairo ni para la fe de nadie, porque teniendo tanta gente negativa, ¿verdad? Todo este escenario. Esto nos da un mensaje para nosotros, ¿verdad? Cuando estamos en tribulación y resulta que cuando está la tribulación, cuando está la enfermedad, como bien dice Tommy, empiezan las voces y los ruidos a decir cosas que interfieren con nuestra fe. Y tenemos que hacer como mismo hizo Jesús, ¿verdad? Vámonos, salgan de aquí, no los quiero ver, no quiero este tipo de ambiente, ¿verdad? Y estos versículos cierran con la frase, la niña no está muerta, está dormida. Hacemos una pequeña reflexión sobre esto. La muerte siempre representa un misterio de dolor, tristeza y desesperanza. Entre algunas razones, ante el hecho de que la vida que conocemos, que vemos, que tenemos, es el único referente, ¿verdad?, para poder hablar sobre las cosas, ¿verdad? Pero según las Escrituras, no solamente en el ejemplo de esta noche, sino como en el caso de Lázaro, en Juan 11, del 11 al 13, Jesús le dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Hay otros textos, Salmo 13:3, dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Hechos 13:36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero el más que me gusta es este, Primera de Tesalonicenses 4:13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y yo prefiero pensar como los que creemos que los que se nos han adelantado duermen y que en el día postrero Jesús diga como le dijo a los discípulos ante la muerte de Lázaro y como le dijo hoy a los ruidosos, voy a despertarlos de su sueño. Eso me llena de esperanza porque Cristo venció al pecado y la muerte, ¿verdad?
Leamos los versos 40 y 43, por favor. 40 al 43. Alguien que nos pueda leer. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Miren, es interesante ver este verso 40, cuando él saca la gente que están llorando y dice que se burlaban de él. Es casi como una caricatura. Estaban todos llorando y cuando él les dice que se vaya, comienzan a burlarse. Es tan falso como el evento que el trabajo que ellos hacen, ¿no? Y nos recuerda que aquellos que hace un rato estaban llorando, aunque fueran porque les estaban pagando, ahora se burlaban de él, ¿verdad? Pero por ello hubo que sacarlos a todos de allí. Y me encanta la seriedad de Jesús cuando trata con estas cosas que son importantes. Vemos que Jesús le dice a la niña una expresión en arameo que quiere decir Talita Cumi, ¿verdad? Y es porque el arameo era el lenguaje o el idioma de la gente común. El hebreo era el idioma oficial, el de las clases altas, el del mundo religioso, el del gobierno. Así que Marcos hace la traducción al griego, que es el idioma en que fue escrito el Evangelio de Marcos, pues él lo escribió para una población marcadamente de habla griega. Entonces dijimos que Jesús rompe con los tabúes y la ley de una manera que solamente él sabe hacerlo, ¿verdad? Hablamos de la inmundicia que representan estos milagros al Jesús tener contacto con personas que según la ley eran prohibidas. Pero el amor y la fe que está por encima de la ley rompen los dogmas y se van por encima de los pecados que la ley dictamina, ¿verdad? Y si el endemoniado está libre de demonios, ¿dónde está el pecado? Así que Jesús no podía ser causa de señalamiento porque ya no había pecado. Y lo mismo pasa con la mujer del flujo de sangre y de la niña. Si están sanas y la niña está viva, ¿dónde está la inmundicia? Con la sanación, con la salvación, termina, disculpen, la inmundicia. Es decir, con que Dios nos toque, termina el pecado, ¿verdad? Termina la mancha, termina lo que nos hace sentir sucios, inmundos, no adecuados para Dios, ¿verdad? Vemos también algo interesante en esto de la niña, cuando él le dice que se levante. Como ustedes saben, en los evangelios aparecen 3 registrados, 3 resucitaciones, ¿verdad? Uno es el de la niña, uno es el de la viuda de Naín, el del hijo de la viuda de Naín, y el otro es el de Lázaro, ¿verdad? Pero levántate, y la niña andaba, nos demuestra que cuando Jesús nos toca, nos devuelve a la normalidad, nos devuelve a nuestra cotidianidad, tanto así que Él les invita a que le den de comer, posiblemente porque llevaba días sin comer o simplemente porque esto nos recuerda que estamos vivos, ¿verdad? Dudas, preguntas, nebulosa, oscuridad, preocupación, comentarios. Rey. Ajá, cuentan. Ay, qué bueno escucharte, Alcenia. Ay, gracias, igual. Bueno, esto dice que en el 39 la muchacha no estaba muerta, dijo Jesús, sino duerme.
no significaba que ella no estaba en realidad muerta, sino que la niña no estaba muerta para permanecer como tal. Dice que la palabra duerme nos lleva al hecho de la resurrección. En las escrituras, repetidas veces se refiere a los muertos como dormidos, porque en el sentido de cuando morimos, el tiempo no nos vamos a dar cuenta cuánto tiempo duramos muertos. Que aún esos que murieron en el Antiguo Testamento, para ellos era como un abrir y cerrar de ojos. O sea que es como que me acosté y me levanté y ya. Por eso es que se le dice esta palabra, muertos como dormidos. Sin embargo, es solo el cuerpo que duerme realmente. El cuerpo tiene un reposo, ya que el alma y el espíritu en la muerte al instante se va a estar en Cristo. Porque vamos a morir y no nos vamos a dar cuenta, y cuando ya resucitemos para estar con Él es como que fue un segundo que pasó. Puede haber eternidad de años y va a ser un despertar como si no hubiéramos muerto. Así es que al instante se van a estar en Cristo. Eso es, si la persona es salva, vivirá por toda la eternidad con Él. Y en el caso de la mujer, ¿verdad?, que Jesús sanó, dice que fue descrita como una cierta mujer. En el versículo 25 se refiere a ella como una cierta mujer. Ahora él la llama hija, que se refiere a la relación. Él, en efecto, la había hecho miembro de la familia de Dios. Amén. Se ha hecho salva. Si Él no nos toca, nosotros podemos tocarlo a Él mediante la fe, porque Él es la fe. Ve en paz y ella gana la salvación, así como la sanidad, como había dicho este joven, el esposo de Jocelyn, y queda sana de su azote. Lo que quiere decir es que en todo el sentido, la salvación está segura, y en el caso de dormir, ya explicamos que entonces es como un abrir y cerrar de ojos. Ella en el momento estaba muerta, pero no para no vivir, sino que era un estado momentáneo. Un estado momentáneo, ¿verdad? ¿Alguien más que no quiere decir algo? Tengo unas aplicaciones para cerrar. Si alguien nos va a compartir algo, sino para compartirlas con ustedes rápido porque el tiempo apremia. ¿Qué nos dice el mensaje de esta noche? La predicación de Jesús ante el mar de Galilea abre todos estos eventos donde la palabra nos lleva a la fe como el ingrediente para calmar tempestades, para sacar demonios, para sanar y para levantar de los muertos. Así que regresando a la barca de la predicación, tenemos que preguntarnos, ¿cómo está el terreno de nuestro corazón para recibir la semilla de la palabra que recibimos? ¿Estamos prestos a atesorarla y hacerla germinar para que produzca fruto suficiente para cuando llegue la cosecha? ¿Tenemos la fe suficiente para luchar contra las muchedumbres de este siglo que nos impiden creer y buscar de Dios, sabiendo que con solo tocar el manto seremos sanos? ¿Podemos creer por encima del temor y las malas noticias de enfermedad, tristeza y muerte, y solamente creer en lo que dice de Jesús? Y solamente creer en lo que dice Jesús. Más importante aún, podemos llevar el mensaje de esperanza de que aquel en el que creemos venció el pecado y la muerte, y que ante la fatalidad y la desesperanza que produce la muerte, tenemos la esperanza de que no estamos muertos, sino que solo dormimos. Dios les bendiga, que el Señor les guarde. Si alguien quiere compartir algo, todavía podemos hacerlo, hay unos minutitos extra. Rey y amigos, quisiera comentar un testimonio de hace muchos años. Nosotros éramos unas bebés. Cuando mi mamá nos tuvo
nosotras, mi mamá nunca pensó que tenía 3 niñitas dentro de su vientre. Okay. Cuando nos da luz, ¿verdad? Que salió la primera, me supongo que soy yo. ¿Estás segura que eres tú o tú eras como Esaú que estaba ahí con Jacob peleando? Cuando el doctor ve que ella sigue, ¿verdad? Dentro de un parto normal, sigue botando sangre, dice, pero es que aquí esto no es normal. Y cuando le toca por el costado, dice, yo creo que aquí hay otra fela. Pues le introducen unos forceps, ¿verdad? Para poder sacarle la otra que estaba bien arriba, en las costillas, sacan la otra, y la tercera, que fue la más trabajo que dio, pues no se logró, no estaba formada completa. Cada una creo que pesamos 3 libras, ni un paquete de arroz, yo creo que un paquete de arroz pesaba más que lo que nosotras dos. Y estábamos así enfermitas y con muchas complicaciones, muchas. Pues para hacerle el cuento corto, no pasó mucho tiempo cuando los mismos doctores y todo lo que rodeaba a Centro Médico le dicen a mi mamá, no le coja mucho amor porque esas 2 niñas se van a morir. Así tan humanamente y tan amorosamente, pero se lo comparten todos, desde doctores grandes, doctores, todos. Mire, doña Fela, no le coja mucho amor a esas 2 niñas porque esas 2 niñas se le van a morir, esas niñas no tienen pulmones, esas niñas están muertas, están bien enfermas. Y lo único que mi mamá dijo, yo creo en un Dios de poder, yo creo en un Dios de amor y yo creo en un Dios de vida. Mis 2 niñas van a vivir. Nos ponían sangre un día yo, al otro día mi otra hermana, que mi mamá en sí no tenía vida, porque la sangre de mi mamá nos las ponían a nosotros un día a mí y un día a la otra, un día a mí, y así pasamos 2 meses en el hospital, casi hasta los 9 meses que teníamos un poquitito más de carne. Nos dan de alta y no pasó ni una semana, mi hermana se mengua, se puso más chiquitita de lo que ya éramos. Y esta vez mi mamá sí se asustó, pero otra vez nos puso en las manos del Señor. Amén. Cuando cumplimos 1 año, nosotras éramos bien comelonas. Cuando cumplimos 1 año, mami nos lleva a Centro Médico, pues para que nos revisen, para ver cómo estamos y qué sé yo. Y cuando mi mamá va con nosotras, para hacérselo tan gráfico, en un brazo le cabíamos las 2. En un brazo recién nacida le cabíamos las 2 y le sobraba mano. Cuando cumplimos 1 año no nos podía ni empujar porque estábamos tan gordas que nos tenía que caer. Cuando nos presenta, le dice, oye, Fela, y esas nenas, esas niñas, las que ustedes decían que se iban a morir, ahí están. Hoy por hoy tenemos 45 años, creo que tenemos 45 años. Le seguimos dando gracias a Dios de que estamos vivas. Amén. Muy lindo, muy lindo. Gracias, Rose. Muy bonito. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Pues si no hay nadie más que quiera compartir algo, pues, pastora, seguimos con el que está de liturgista. Gracias a todos y a todas, que el Señor les bendiga y les guarde. Tommy. Gloria a Dios por esa palabra, ese estudio tan hermoso que nos trajo nuestro hermano Rey. Pasamos a la ofrenda. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9, el versículo 7.
expresión de amor, eternamente digno. Él es digno de adoración. Suya es la alabanza, la gloria, el honor y el poder. Él es el Señor, el varón aprobado por Dios. Padre bueno, Padre Santo, te bendecimos en esta noche, Señor. Bendice la hora alegre, bendice cada hermano, cada hermana, Señor, que con gozo y alegría han ofrendado. Bendícelo una vez más, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y continuamos con los saludos y anuncios de esta noche. Mañana los jóvenes tienen su encuentro a las 8 de la noche por la plataforma Zoom. El jueves volvemos acá con la escuela bíblica. Ya el libro de discípulos lo pueden encargar. Así que el costo, si lo va a traer en efectivo, son $6. Si lo va a pagar por la TH móvil, son 50 centavos más. ¿Ok? Que es el libro de la nueva edición que sale ahora. Así que a los que estén, yo creo que ya para el miércoles próximo voy a hacer la orden. Los que ya hayan pedido el libro, los voy a anotar. Es que no, pues se van a quedar sin ninguno, porque tengo que salir ya de esa orden. Y enviar el video, traerlo personalmente o enviarlo por correo, como usted mejor crea. El viernes los juveniles tienen su encuentro. El sábado hay un encuentro pastoral con la niñez por Zoom. Así que nos veremos con los niños a las 10:30 de la mañana para compartir con ellos. Dentro de las buenas nuevas, tenemos que nuestra hermana Antonia cumple años hoy. Así que damos gracias a Dios por esa hermosa mujer, ejemplo a seguir, ¿verdad? Una mujer demasiado entregada, muy buena, muy buena. Así que, y nuestra hermana Leila ya está en su casa. Así que damos gracias a Dios por el alta de nuestra hermana Leila. Seguimos orando por ella. Usted la puede textear, le puede llamar, como usted mejor así crea. Amén. Así que yo creo que esos serían los anuncios y saludos hasta este momento. ¿Qué tal si nos preparamos para la bendición pastoral y orar por Rey para que esa voz le vuelva a su normalidad y tenga salud? ¿Okay? Así que, buen Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor, misericordia. Gracias porque siempre nos alcanzas y nos das una palabra sólida, Señor amado, de seguridad basada en ti. Es creer en ti con nuestro grado de mostaza. Señor, sigue con Leila dándole salud. Sigue con mi hermana Susana, Señor. Sigue con mi hermano Edwin, que está ya mañana próximo a una cita con el cirujano. Señor, con nuestra hermana Ivonne, también te pedimos que pongas tu mano de salud. Harold, Señor amado, tócalo, bendícelo. Mi hermano Cristóbal, Señor amado, necesitamos tu mano, tu intervención en su salud, Señor, porque sabemos que tú estás con él y este hombre no sabe decirte que no. Te pedimos salud para él, igual que para Evelyn. Dios, en esta hora te pedimos que arrojes tu bendición sobre cada uno de nosotros y de los nuestros. Y esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Zoom dice... Amén. 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 Y aquí está el corillo. Aquí está el corillo. Yo le voy a pedir a los caballeros que están en línea que si alguno me puede llamar en el día de mañana, que por favor, yo le agradezco su llamada. Les prometo no tomarle ni 5 minutos. Los caballeros, varones, que me llamen. ¿Está bien? Necesito hablar con ustedes, consultarle una cosita, a ver si estamos ahí. Así que, nada, pues Dios les bendiga, Dios les guarde y buenas noches. ¿Cuál? Bye. Besos, que te mejores, Rey. Feliz descanso. Amén, igual. Gracias, igual, Anet. Bye, bye. Bye. Amén, buenas noches.
Buenas noches, linda noche. Bye bye. Tenia. Dios te bendiga, Blanquita Bella. Dios bendiga a todos mis hermanos.